En base a estos 3 escalones históricos es que también las guías empezaron a organizarse. ¿Sí? Seguimos. Ahí está. Lo que vamos a hacer hoy día es ver cuál es la definición de infarto, cómo es la fisiopatología, cómo se hace el diagnóstico, cuáles son las estrategias de riesgo, cómo se debe manejar, ¿sí? Mediante estrategia farmacológica y o mediante estrategia invasiva, y el uso de fármacos, la prevención y las complicaciones. Muy bien, seguimos de aquí. Ahí está. Acá hay que definir 2 cosas: lesión miocárdica versus infarto. ¿Sí? Lesión miocárdica versus infarto. Recuerden que lesión miocárdica la indica toda troponina por encima del percentil 99 del límite superior de referencia. Y ojo, el diagnóstico con esta proteína no es estático, no porque tengo una proteína, una troponina elevada, va a seguir así siempre. Tengo que medirle en forma seriada. Se mide idealmente cada 4 horas, pero como estamos en el Perú, al menos cada 6. Lo que nosotros necesitamos es establecer lo que nosotros llamamos la progresión enzimática. ¿Qué es la progresión enzimática? La progresión enzimática se refiere a la curva, ¿sí? Este es el momento 0, que empieza el dolor torácico. Por ejemplo, acá tengo las primeras, la primera hora. Vamos a hacer así: las primeras 4 horas, 8, 12, 16 horas, 24 horas de establecido el dolor, 20 horas de establecido el dolor. Y voy a ver que las troponinas no son tan altas hasta antes de las 4 horas, en que ya empieza a haber lisis del músculo cardíaco. Entonces llega un ACME alrededor de las 12 horas y va descendiendo hasta cumplir más o menos 48 a 72 horas, y lo voy a tener todavía elevado. Por acá voy a tener el valor normal, ¿no? Entonces esto va a ser el rango normal de las troponinas. A esto lo llamo curva de Morgan, o también se llama curva de progresión de la troponina. La misma curva de progresión se observa, por ejemplo, cuando hay elevación enzimática, por ejemplo, de la creatinina fosfokinasa, fracción cardíaca, simplemente de ZKMB, de la aldolasa, ¿sí? Incluso de la mioglobina. ¿Sí? Mioglobina. Muy bien. Entonces, conocido que la troponina cardíaca por encima del percentil 99 ya nos da el diagnóstico, entonces ya podemos hacer nuestro seguimiento, nuestra curva de proteínas y enzimas. Hasta ahí. Muy bien. Ahora, ¿a qué le denominamos infarto de miocardio? Aquella lesión aguda con evidencia de isquemia miocárdica, donde yo compruebo ascenso o descenso de mis troponinas con un valor superior al percentil 99, una vez más superior al percentil 99. Vamos a suponer que mi valor normal es de 0.2 a 0.8, ¿sí? miliunidades por litro. Vamos a suponer que este es el rango normal. ¿Cuál es el rango mínimo? ¿Cuál es el rango máximo? Y esto es el rango fisiológico sérico. Muy bien. Si mi troponina está, vamos a suponer por acá un valor de 0.6, ¿sí? 1.6 en un seguimiento que yo le hago a un paciente que inició con dolor torácico, tiempo 0, ¿sí? 2 horas, y veo que hay progresión, ese paciente compruebo que ya tiene lesión miocárdica. ¿Sí? Ya tiene lesión miocárdica.
y justo se ajusta a la definición fisiopatológica. Muy bien, acompañado de síntomas de isquemia miocárdica, cambios isquémicos nuevos en el EKG, ondas patológicas nuevas, imagen, ¿no? Imagen de miocardio viable o anomalía en la movilidad, o la presencia de un trombo coronario en la angiografía o en la autopsia. Ojo, la anterior Betita, importante. ¿Qué dice acá? No porque es la puntita o porque es la base del ventrículo, no va a dejar de moverse igual, por si acaso. Si acá yo tengo mi ventrículo izquierdo, acá tengo mi ventrículo derecho, la movilidad es isométrica. La movilidad debe ser isométrica. Si bien es cierto, por acá tengo un pequeño tracto fibroso, por acá tengo mis pequeños tractos fibrosos en forma de cruz. ¿Cómo se llama esta cruz? La cruz cordis, ¿no? La cruz cordis. Que es tejido fibroso que va a soportar a las fibras musculares, la cruz cordis. ¿Sí? A pesar de tener acá la cruz cordis, tengo músculo alrededor que debe tener la misma magnitud de movimiento que la pared libre o que la punta del miocardio. Entonces, cuando se hace una ecocardiografía y veo que no se mueve por acá, por ejemplo, acá está, no se mueve por acá el corazón, pero sí se mueve por el resto, entonces veo que acá hay un trastorno de la movilidad del ventrículo. Entonces ahí me confirma que hay un infarto. ¿Sí? Muy bien. Miren, en algunos laboratorios ya se utiliza, y eso es sugerido por las guías, la troponina de alta sensibilidad, ¿no? Entonces, puntos claves del diagnóstico bioquímico: que esté sobre el umbral de troponina, que la troponina sea de alta sensibilidad, que haya un patrón dinámico, es decir, ascenso y o descenso del seguimiento bioquímico, ¿no? Y no toda elevación del infarto, no toda elevación de segmentos CT es infarto, por si acaso. Es más, hay pacientes que tienen elevación y ni les duele nada, pero mucho cuidado con patrones atípicos, por ejemplo, pacientes con daño renal, pacientes con neuropatía diabética, ¿no? Mujeres postmenopáusicas, ellas suelen tener un patrón atípico de presentarse el infarto de miocardio. Seguimos. Ahí está. Los tipos de infarto: el tipo 1, el aterotrombótico. Este es el más frecuente. ¿Sí? Se formó el coágulo justo en el punto donde hay una estenosis, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, ¿no? Si les hacemos una IBUS, una ecografía intravascular, una IBUS, ultrasonido intravascular, tienen ya sus arterias así estrechas como su corazón? ¿Cuántos? Y mientras más familiares tengamos que hayan tenido un infarto, más riesgo nosotros, a pesar de ser jóvenes, tenemos. ¿Sí? Más riesgo tenemos. Entonces, ahí a cuidarnos. El desbalance de oxígeno, esto es importante. Este es el tipo 2. La isquemia se produce no por obstrucción, sino por un menor flujo de oxígeno hacia el corazón. Por ejemplo, en las taquiarritmias. En las taquiarritmias la contracción es muy rápida, por lo tanto el gasto cardíaco es ineficiente. Eso, por lo tanto, crea una disminución del balance de oxígeno. ¿Sí? El otro, la muerte súbita. ¿Sí? ¿Quiénes hacen muerte súbita? ¿Quiénes hacen muerte súbita? ¿Quién? Muy bien, los deportistas. Hacen muerte súbita los que tienen una transformación anatómica del corazón. Por ejemplo, miocarditis posterior a una infección por toxoplasmosis. Hay jóvenes que hacen infecciones
parasitarias por toxoplasmosis, porque nacieron con una miocardiopatía asociada a un tórax. Los deportistas que tienen un engrosamiento complejo del miocardio, incluso pueden llegar hasta obstruir la salida de la misma arteria pulmonar, miren. ¿Sí? Aquel infarto relacionado con el PSI, resulta que hay pacientes que ya tuvieron un infarto de miocardio y tienen que reingresar, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez tienen un dolor torácico, ¿no? Y se les hace una coronariografía, un cateterismo con coronariografía, y se comprueba que el stent anterior o el bypass ya se cerró, o el mismo procedimiento origina un vasoespasmo, ¿sí? O el mismo procedimiento origina un vasoespasmo, claro. Por eso es que tienen a la mano siempre en las salas de coronariografía, tienen su atropina, tienen su adenosina, ¿sí? Eso es lo que tienen. O sea, el manejo allí es un manejo bastante intensivo. Y aquellos que están relacionados a cirugía de revascularización, ¿no? Esto es lo que les hablaba de cuando se vuelve a cerrar un bypass. Por ejemplo, ¿qué es más fácil que se deteriore? ¿Una vena o una arteria? ¿Vena o arteria? ¿Vena o arteria? ¿Quién da más? Es como Noruega versus Argentina. ¿Quién da más? ¿Quién se deteriora más rápido? ¿Una vena o una arteria? La arteria. Golpéense los brazos para que vean cuál se deteriora más rápido. ¿La vena o la arteria? La vena. Por eso es que los bypass hechos de una vena safena, es decir, extraemos venas sapenas, extraemos una vena safena, la vena safena interna del muslo de la misma persona. Extraemos y lo ponemos como fuente coronaria. Se reestenosa más fácilmente que una arteria, la arteria mamaria interna. ¿Sí? Se estenosa más fácilmente. Entonces, cuando les llegue un paciente, ustedes como médicos generales ya más o menos pueden preverlo. Cuando les llegue un paciente que dice, a mí me han puesto un bypass de vena safena, cuidado, porque eso se vuelve una línea rápido, se obstruyen rápidamente. A diferencia de los bypasses de arterias mamarias internas. Habitualmente la arteria mamaria interna utilizada para hacer bypass del hemicardio derecho y el lado izquierdo para la descendente anterior y la circunfleja, ramas de la coronaria izquierda. ¿Ya? Son más viables. ¿Sí? Así es. Antes se utilizaban los afrenos, ¿no? Y después ya se utilizó las arterias mamarias internas, ¿no? Y eso fue un latino, ¿no? René Favaloro, ¿no? Fue el primero en utilizar las revascularizaciones con la arteria mamaria interna. Muy bien, la siguiente. Ahí está. ¿Cómo empezamos, no? ¿Cómo empieza? Todo empieza con una angina inestable, por eso lo he puesto de verde, ¿no? ¿Sí? Lo he puesto así para que ustedes más o menos puedan verlo mejor. Los síntomas isquémicos con troponina normal, ¿sí? Empiezan indicando una angina inestable, es decir, isquemia sin necrosis. Es decir, aprieto tu dedo o tu mano, ¿sí? Pero parcialmente estoy dejando libre la circulación, ¿no? Se pone moradita, se cansa y luego otra vez se pone rosadita la mano. Es una isquemia. ¿Y doctor, sin necrosis. habrían anginas estables? ¿Qué es? Claro. Antes de eso puede haber angina estable, pero una angina estable tiene la característica siguiente: desencadenada por reposo. Es desencadenada por reposo. Hay anginas estables desencadenadas por fármacos o por sustancias ilegales. Cuando yo era R2 de medicina interna,
llega a una guardia un paciente joven, 22 años, estudiante de la Universidad de San Martín, hijo de una de las enfermeras de la Almenara, pálido, sudoroso, piel pegajosa, y estaba frío el hombre, y el dolor era como de un mayor, como un infarto. Le hacemos un electrocardiograma, oh sorpresa, tenía el trazado. No, es que estaba en una fiesta, ¿no? Y le insistíamos. ¿Has inhalado? Y lo miraba a su mamá. ¿Su mamá se distrae? Sí. No, que no voy a denunciar. No, señora. Es una posibilidad en pacientes jóvenes. No, que el colesterol no. Y hacen la ecocardiografía y el corazón estaba aturdido, ¿no? Atontado. Cara anterior, la descendente anterior. Y un poquito atontado la cara lateral. Una cosa que llamaba la atención eran los síntomas. No, es que mi hijo consume café porque mucho estudia. Ah, ya. Entonces, como los papás estaban divorciados, viene el padre, molesto, y me dice, a mi ex mujer no le creo nada. Entonces, me dice, ¿qué prueba puedo solicitar? Y se lo dice al cardiólogo, ¿qué prueba puedo solicitar para ver si es que es verdad que él ha inhalado o ha ingerido cocaína? ¿Cómo le decimos valores séricos y urinarios de coca? Pues como estaba sondado el paciente, podía llevar muestra de orina y tomar su muestra de sangre. Y se lo lleva. Al cuarto día, obviamente recuerden que eso es un espasmo severo, no necesita solo reversión farmacológica con nitrovasodilatadores. El cuarto día, el paciente ya mejor, ¿no? El cardiólogo se va y busca, el papá se va y busca, ¿no? Y le pide disculpas al cardiólogo, le dice, ¿no? A usted que ha salvado a mi hijo, yo le ofrezco mil disculpas. Obviamente la enfermera hasta lo procesó, ¿no? La mamá obviamente lo iba a defender. A veces el amor de una madre es tan grande que enceguece la defensa. Obviamente la mamá lo denunció al cardiólogo, cuando al final el cardiólogo tuvo la razón. Había inhalado, había hecho un vasoespasmo coronario. Esos vasoespasmos coronarios también se ven en personas con uso de algunos medicamentos, ¿sí? Y hay algunas variantes interesantes, los llamados vasoespasmos intensos recurrentes o anginas de Prinzmetal, ¿sí? Las anginas de Prinzmetal. Muy bien, entonces tenemos una angina inestable donde hay isquemias y necrosis, pero también hay una oclusión subtotal o dinámica, como suele suceder en las arritmias, produciéndose los llamados infartos sin elevación del segmento ST. ¿Sí? Y estos constituyen alrededor del 70% de los infartos de tipo 1, porque hay una necrosis subendocárdica con troponina elevada. Pero hay un 20 a 25% de pacientes que tienen una isquemia transmural y se refleja con elevación persistente del segmento ST, la oclusión completa. ¿Sí? Como dice el actor, diablo señorita, acá sí se tapó la arteria y se necrosó la pared. Seguimos. Si se necrosa toda la pared, este paciente necesita repercusión inmediata. Muy bien, ¿qué cara es? Anteroseptal. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Seguimos. Diablo, señorita, ¿qué será?
¿Por qué? ¿Por qué inferior? 2, 3, AV. ¿Sí? Ojo, como es inferolateral, probablemente también haga un compromiso de la zona cercana al nodo sinusal. ¿Sí? Muy bien, vamos a la cara lateral. Empezamos. Miren, ¿eh? Tiene una disminución o un descenso del ST en 1 y 2. Pero si nosotros le hacemos una imagen especular con un electrocardiograma en V3, V4 derechos, lo vamos a encontrar elevado. Significa que estoy comprometiendo parte del territorio tanto de la coronaria derecha como las ramas laterales derechas de la descendente anterior. ¿Qué les parece? Muy bien, y miren acá, V5 elevado, V6 elevado. ¿Qué les parece? Ramas bastante distales, ¿no?, de la circunfleja. Yo me preocuparía por el electro de este. ¿Saben por qué? Porque tengo parte del territorio de la coronaria derecha, de la descendente anterior y de la circunfleja con placas. Yo lo veo, yo me empezaría a preocupar. ¿Por qué? Porque la tasa de reinfartos de estos pacientes es 30% a los 6 meses. ¿Sí? 30% a los 6 meses. Yo vino un infartado con un trazado así, este pata en 6 meses se vuelve a infartar. Tiene enfermedad en 3 vasos: coronaria derecha, coronaria izquierda, rama descendente anterior, coronaria izquierda, rama circunfleja. 3. ¿Sí? 3 funciones, 3. Este pata 6 meses. Un problema. Y estos son los que vienen así, ¿no? Primero dolor torácico anterior, luego un dolor que baja al abdomen que parece una pancreatitis. Y justo en los momentos en que el dolor es tóraco-abdominal superior, acá, no acá, sino acá, van a ser el famoso FSC, que es el dolor asociado al evento de bradicardia, ¿no? Eso es, FSC son las siglas de tres hemodinamistas británicos que descubrieron el fenómeno. Entonces, paciente que viene con bradicardia asociado a este tipo de infartos, justo en ese momento hay compromiso hay isquemia del nodo sinusal. Entonces, el paciente se cae, ¿no? El paciente empezó a sentir el dolor que le bajó para acá, le bajó la presión, hizo bradicardia, hizo síncope. Y habitualmente los traen sincopeados pensando que hizo una ACV. O una pancreatitis. Seguimos. Ahí está, ¿no? Para que se puedan acordar, bueno, son las caras que se elevan cuando hay compromiso, ¿no? Setal, anterior neto, lateral. Habitualmente en la arteria circunfleja son laterales, circunfleja más descendente anterior son setales, anteriores y laterales. Derechas habitualmente AVR o setal, AVR más setal. ¿Aló? Sí, dígame. Yo sí le di una receta, ¿se acuerdan? Muy bien. Ojo, la derecha, cuando se compromete la derecha, tengo compromiso AVR, AV1, AV2. Cuando se compromete cara inferior, tengo 2, 3 y AV. ¿Sí? Siempre que tengamos duda del compromiso de la cara posterior y superior, donde está el nodo sinusal, pidamos una imagen especular del electro, es decir, pongamos los chupones, los electrodos en posición VR3 o VR4 y le sale como hemos visto en el trazado anterior. ¿Sí? Seguimos.
Ahí está. Esto está en cualquier guía, la australiana, la europea, la británica y las de la AJA. Tienes 10 minutos para hacer un electrocardiograma. 10 minutos. ¿Sí? Ojo, EKG de 12 derivaciones. Incluso hasta en los centros de salud más distantes tenemos ahora electrocardiograma. El año 2003, cuando yo hice mi serum, ¿no? Hace más de 23 años, yo ya tenía un electrocardiograma chiquito, ¿no? Ahí, ¿no? En mi postita, ¿no? Se va a la posta, ojalá que el que de ustedes se va al Prado de San Miguel y luego, si es que todavía está. Muy bien, ojo, lesiones equivalentes al segmento ST elevado, al infarto STEMI, bloqueo de la rama izquierda nuevo. Cuando ustedes tengan un electrocardiograma o tomen un electrocardiograma, paciente, díganle, consérvelo, señores, consérvelo, guárdelo en un folder. Y cuando tenga un dolor torácico, que le tomen un electrocardiograma y lo comparen con el nuevo. ¿Sí? Infarto de miocardio anterior, aislado. Elevación en AVR con descenso difuso y patrón de Winter. ¿Ya? El famoso patrón de Winter. Arriba, elevación del punto J. Si yo tengo dos o más derivaciones donde el punto J está elevado, ese es un infarto. ¿Sí? Ese es un infarto. Recuerden que el punto J es la intersección, ¿sí?, del QRS con el ST. Y acá están las características. Elevación del punto J, ¿sí?, mayor de 1 en todas las derivaciones del ST. En todas las derivaciones, excepto de los V3. Miren, hay que tener en cuenta esto en los varoncitos menores de 40 años, ¿no? Los varoncitos menores de 40 años, ¿sí?, tienen mayor masa, es la edad donde mayor masa fisiológica tenemos en el ventrículo izquierdo. Especialmente los pacientes, las personas que hacen actividad física, los jugadores como ustedes. ¿Ya? Mucho cuidado. Muy bien. Criterios para el V2-V3 y para el V2-V3 en mujeres. Seguimos. Muy bien. Es importante el rollout, es decir, quien no tiene infarto es aquel que tiene una diferencia muy baja al ingreso y a la hora de sus troponinas. Miren, ¿eh? Las guías dicen a la hora, le dicen a la hora. Todo paciente con dolor torácico se le toma una troponina al ingreso y una troponina a la hora. ¿Sí? Si es igual o menor, afuera. Si está en zona gris, es decir, tiene valores intermedios, se tiene que quedar y considerar la imagen, una ecocardiografía transtorácica. Si tiene una elevación superior, ¿sí?, en este caso, si acá tengo, por ejemplo, mayor a mi límite superior, ese paciente está infartándose y lo estoy comprobando con el daño necrótico del miocardio. Por eso es que se está liberando la troponina. Ustedes dirán, ¿pero por qué hay troponina en sangre? ¿Por qué? Porque hay lisis de la célula muscular cardíaca y se libera desde el citoplasma la troponina. Seguimos. Ahí está. Muy bien. ¿Qué variables vamos a utilizar para valorar el riesgo? Edad, frecuencia. Las variables clínicas siempre van al lado derecho. ¿Sí? Acá tenemos edad, frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, creatinina, la clasificación de Killing. ¿Qué es la clasificación de Killing? Presión cardíaca, La clasificación de Killing es una clasificación clínico-radiográfica para poder valorar el riesgo de edema agudo de pulmón como signo radiográfico de falla cardíaca durante un infarto. ¿Sí? Muy bien. Desviación del ST, troponina elevada, paro cardíaco al ingreso.
Hay pacientes que hacen infarto y hacen un paro, salen del infarto, pero ese paciente salen del paro, continúa el infarto, incluso son revascularizados, luego se les hace su permeabilización coronaria y aún así tienen el riesgo más alto de morir. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y los tiempos? En menos de 90 minutos deberíamos hacer una intervención coronaria percutánea para repermeabilización, ¿sí? Pero ojo, disponemos en todo el Perú de esto, hay unidades coronarias. Vamos a suponer que alguien se infartó en Cajabamba o en Tacabamba o en San Ignacio, ¿no? Caballeros, no hay, pues. ¿Qué tengo que hacer? Hacer la permeabilización farmacológica, ¿sí? Vamos al segundo paso. Tengo 120 minutos desde tiempo máximo desde el diagnóstico para referir, acá discúlpenme, referir hacia la PCI. ¿Sí? Tengo 120 minutos. Tampoco se cumple. Tampoco se cumple, ¿no? No tengo 3 horas para referir a alguien. No tengo. Por eso lo ideal es establecer los llamados Court Attack. ¿Qué son los Court Attack? Son una experiencia muy bonita, ¿no? De capacitar a centros de menor resolución para poder atender la repercusión farmacológica hasta que podamos cumplir con derivarlo hasta 12 horas después para que le haga una perfusión coronaria por intervencionismo. ¿Sí? Por eso es que se divide así, 90, 120 y 200. Muy bien, ¿qué hacemos nosotros? En la mayoría de oportunidades, fibrinólisis. ¿Sí? Miren, antes se hacía fibrinólisis con uroquinasa, con estreptoquinasa. ¿Sí? Yo recuerdo, no sé si conocen al doctor Vargas, al osito. El doctor me acuerdo hacía, que era alumno, hacía con estreptoquinasa la repercusión. Y parecía, la estreptoquinasa parecía había que reconstituirla porque parecía una ceftriaxona, una penicilina. Había que reconstituirla con cloruro de sodio y ponerla en infusión. Idealmente, y por eso está bien verdecito, realizar una estrategia de repercusión percutánea, es decir, colocar un stent. ¿Sí? Es la estrategia preferida para que se cumplan los tiempos. De no cumplirse con estos primeros dos, realizar la fibrinólisis. Tras la fibrinólisis, mientras estoy coordinando la referencia a un centro ICP, donde hay intervención coronaria percutánea, voy haciendo el manejo farmacoinvasivo, es decir, uso vasodilatadores, ¿no? Nitrogenados de preferencia, nitroglicerina, manejo el dolor. ¿Con qué manejaría el dolor? Morfina. ¿Por qué no hay INES? Estructura del miocardio. ¿Perdón? ¿Por qué no hay INES? Ya, yo sé que se puede romper el ventrículo izquierdo. ¿Pero por qué no puedo usar ketoprofeno, metalizol? Peor, disminuye la cantidad de prostaglandinas, más se va a... Muy bien, así es. Recuerden que la membrana celular tiene el sustrato, ¿sí? Tiene el sustrato para poder nosotros elaborar prostaglandinas y leucotrienos. ¿Cuál es? El ácido araquidónico. Entonces yo tengo triacilglicéridos y sobre todo fosfolípidos. Una de las cadenas de esos fosfolípidos justamente son ácidos grasos grandes, pesados, como el ácido araquidónico, el cual se va a escindir, ¿sí?, del fosfolípido, y el ácido araquidónico ya lo tengo libre en el citoplasma para que nosotros podamos elaborar de allí los leucotrienos y las prostaglandinas. Entonces, si yo utilizo un AINE, me bloqueo la vía inflamatoria. Por lo tanto,
Por lo tanto, no voy a formar más prostaglandinas vasodilatadoras, no voy a formar más leucotrienos, ¿no? Entonces va a persistir el vasoespasmo local, ¿sí?, de la zona necrótica, y finalmente se termina rompiendo. Entonces hago primero un aneurisma de ventrículo afectado, especialmente el izquierdo, y luego hago ruptura del ventrículo, de la pared ventricular o del tabique. El paciente ¡pum!, muere de forma súbita. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es el único AINE que está permitido utilizar? Aspirina. ¿Cuál? Aspirina. El ácido acetil salicílico. Aspirina es la marca. El ácido acetil salicílico, ¿no? Pero en dosis de carga antiagregante. ¿Cuál es la dosis de carga antiagregante? 300. En realidad es 185 a 325. Pero por consenso se utilizan 300 miligramos. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Qué más utilizo? Inhibidor de la glicoproteína 2B3A. Clopidogrel, Plasugrel y Cagrelor. Cualquiera de los tres puedo usar. Pero ojo, ¿por qué se usa mejor el clopidogrel? Por lo siguiente. Uno, ya sé que es más barato. Pero hay un estudio que lo avala, ¿no? En más de 2 millones de chinos, año 2004, el COMIT, un estudio COMIT, que avala el uso del clopidogrel versus el resto de inhibidores de la glicoproteína 2B3A. ¿Sí? Y obviamente tiene un perfil de seguridad más amplio, mucho más amplio. El ticagrelor, ¿dónde lo obtuvieron? ¿Qué tiene que haber acá el dragón de Komodo? Pues de la saliva en la saliva de esos dragones hay bacterias que producen sustancias similares al ticagrelor, ¿no? Entonces fácilmente cuando el dragón de Komodo mordía las presas no necesitaba masticarlo mucho, porque con unas cuantas mordiditas introducía los venenos o las sustancias tóxicas a la presa, ¿no? Se introducían y la presa moría con grandes hemorragias. Muy fácilmente se lo deglutía el dragón de Komodo. Entonces este fenómeno fue observado en 1972 y se empezó a estudiar estos antiagregantes, pero que tienen otra actividad, ¿sí?, que inhiben también glicoproteína GP2Y y la 2B3A. ¿Sí? También se encuentran efectos similares con algunas toxinas de los alacranes. Muy bien, y la revascularización completa, sí, definitivamente la vamos a tener que hacer ¿dónde? A un centro donde haya un centro de mayor resolución de estas patologías. Ojo, además del dolor, tenemos que utilizar oxígeno, ¿sí? Oxígeno. ¿Qué más? Ojo, la indicación del oxígeno es dosar, no es uno, es dosar, no todos necesitan oxígeno. ¿Qué más? Importante. Están lejos ustedes, pero necesitan referir a un paciente, traerlo al regional, por ejemplo, ¿no? Las estatinas. Muy bien, así es. Y se ha estudiado que es igual darle 40 que darle 80. Es igual. Dosis superiores a 80 miligramos de atorvastatina aumentan la lisis del músculo. Por si acaso. ¿Ya? Seguimos. Muy bien. Y estas son las estrategias invasivas en su momento, ¿no? Lo que se hace es realizar una angiocoronariografía, se verifica el vaso que está comprometido y se introduce un stent, ¿no?, como una pequeña mallita de un vaso tubular que se distiende en el momento en que nosotros llegamos al vaso comprometido. Hay dos vías de acceso, la arteria femoral o la arteria axilar. Actualmente se usa ya la arteria axilar. En la época en que yo era residente y roté en el INCOR, se utilizaban unos sangrados bravos, ¿no?, las arterias inguinales, ¿no? Ahora simplemente se usa la arteria axilar. Muy bien, seguimos.
Ahí está. Doble antiagregación y anticoagulación. Importante. La anticoagulación tiene que ser parenteral. De preferencia, fundaparina. De preferencia, fundaparina. Ahí están las dosis de carga. Clopidogrel, ácido acetilsalicílico, prasugrel y carbagrel. ¿Sí? Importante. Acá sí tengo que inhibir el riesgo, bajar el riesgo de hacer sangrado gastrointestinal. Porque uso enoxaparina, uso ácido acetilsalicílico, ¿no? Y encima lo he fibrinolizado. ¿Sí? Tengo que utilizar un IVP. ¿Sí? Monoterapia con ticagrelor, más allá de un mes tras la intervención coronaria, ¿no? Pero miren acá, si es que se requiere anticoagulación crónica, suspendo el ácido acetilsalicílico, puedo mantener el clopidogrel y usar un anticoagulante oral en el caso de que esté indicado, ¿sí? Por ejemplo, apixaban. Seguimos. Muy bien. Ojo, ¿qué debo lograr? Reducir los LDL con una estatina de alta intensidad, ¿sí? En el caso que haya indicación porque persista la hiperlipidemia o el riesgo cardiovascular sea mayor, uso los no estatínicos como el ezetimiba, ¿sí? Aunque acá es difícil buscar ezetimiba sola, está asociada a torvastatina o a rosuvastatina. Uso betabloqueantes sí cuando yo tengo disfunción ventricular, bisoprolol por ejemplo, ¿sí? Y ECA-CR2 sí en dosis bajas, ¿sí? Por ejemplo 150 o 75 miligramos de irbesartán o 25 o 50 miligramos de losartán o 5 o 10 miligramos de enalapril, ¿sí? Me van a ayudar por su efecto diurético, me van a ayudar a evitar la sobrecarga ventricular. Por eso es que se usa en los pacientes coronarios. Ojo, la rehabilitación cardíaca. Eso no significa que ya, tú te infartaste y a la semana te pongo a caminar. No. Hay gente que dice, ay, yo me infarté hace 6 meses, me voy al gimnasio. Cuidado. ¿Saben por qué? Cuando nosotros hacemos actividad física, estamos redirigiendo el gasto cardíaco a los músculos, ¿sí? Y disminuye la irrigación coronaria, por más que tenga un stent o un bypass. ¿Cómo se llama ese fenómeno? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Se llama robo coronario. Es un robo coronario, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que a su compañera le invitan a una toallada y se va y come abrupto. No, que le saco la piel todavía, dice, no, para comer más sano. No, come bastante. Está haciendo un robo coronario porque está forzando a que el gasto cardíaco vaya hacia el territorio de la arteria mesentérica superior a expensas de las arterias coronarias. Entonces la rehabilitación cardíaca no es simplemente qué tipo de ejercicio voy a hacer, sino qué actividades voy a tener que restringir. Seguimos. ¿Sí? Por eso es que tenemos que actuar con rapidez cuando tengamos roturas mecánicas de la pared, perdón, alteraciones mecánicas, rotura de pared libre, comunicación interventricular, rotura de músculo papilar, ¿sí? Y aneurisma de trombo ventricular. Y trombo ventricular. Ojo, en mi perra vida solo 2 veces he escuchado los soplos llamados soplos pío pío o soplos de pajarito, ¿no? Sí. Después de cada sístole. ¿Qué pasó? Cuando era residente, un paciente ingresa a la emergencia, hace paro, sale del paro, pero queda con una falla cardíaca, ¿no? ¿Qué había pasado? Se habían roto las cuerdas tendinosas y se habían necrosado los músculos papilares. Entonces, las valvas de la arteria mitral, de la válvula mitral, se metían y se salían al ventrículo izquierdo y luego a la aurícula izquierda. Sí, así, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, produciendo un soplo llamado soplo de piado o simplemente soplo de
Es un mal pronóstico. Mal pronóstico. Entraron a la sala, el paciente murió. Entonces, cuando escuchan un soplo así, medio rarito, el paciente congestionado, con dolor torácico, y escuchan. No, ese está avisando ya. Ese se va a morir. Ese se va a morir. Se rompieron las cuerdas tendinosas y se necrosaron los músculos papilares. Complicaciones eléctricas, taquicardia y fibrilación ventricular, bloqueo AB, bradiarritmias, ojo, cuidado con esos infartos de cara inferior, fibrilación auricular nueva, habitualmente mujeres, mujeres, hemodinámicas, shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca aguda, soporte circulatorio mecánico y acá, pericarditis y síndrome de Dresden, ¿no? Hay irritación pericárdica y el paciente empieza a hacer hemopericardia y hacer taponamiento. Seguimos, Betita. Ahí está. Comparemos qué es lo que nos indica o qué nos sugieren, por ejemplo, las guías. Ojo, si bien es cierto, las guías de la AJA del 2025 se centran especialmente en los infartos tipo 1, ¿sí? Y en los tiempos en que debemos darle respuesta a tomar un electrocardiograma y medir una troponina, ¿sí? Miden o sugieren la inmediata revascularización completa, ¿sí? Ojo, a diferencia de la escala europea, de la guía europea, acá sí se destaca el manejo, por ejemplo, de un infarto con ST no elevado. Eso es importante, porque aquí sí es más completo cuando nos indica qué es lo que debemos hacer para un infarto ST no elevado. ¿Ya? Muy bien, después, con el manejo del infarto ST elevado, sigue directrices similares a las que considera la AJA. Seguimos. Muy bien. Lo que es esencial para ustedes: diagnóstico ágil, EKG en menos de 10 minutos, troponina de alta sensibilidad. El tiempo es músculo, ¿sí? El tiempo es músculo. Idealmente debemos trasladar a un centro donde hay PCI. Si no se puede, fibrinólisis, ¿sí? Riesgo guía, y usemos la clasificación Grace. Antitrombóticos potentes, ¿sí? Por ejemplo, deberíamos utilizar posterior a la estrategia de revascularización pica-gregal, pero estamos en el Perú, podemos usar clopidogrel, ¿sí? ¿Y qué tenemos que prevenir? Que se siga inestabilizando la placa, ¿no? Atorvastatina, la humilde atorvastatina, ¿no? Mucho más efectiva y barata. Un sol 30, un sol 30, sí, así está, como genérico. ¿No? El objetivo, disminuir de forma agresiva las lipoproteínas endógenas. Es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y la rehabilitación cardíaca siguiendo lo que nos indica la guía. ¿Seguimos? Y doctor, fibrinólisis también hay en los hospitales de las provincias también, ¿no? Sí. O sea, Si tú estás en un distrito y tienes esa característica, tienes hasta 3 horas para coger tu escalera y decirle a los ronderos: ayúdenme, que no tengo camilla, lo llevamos, ¿no? Al hospital de San Ignacio, al hospital de Serendín, y se hace fibrinólisis. Y el hospital de Chota, el hospital de Cutervo, ¿sí? Se hace fibrinólisis. El hospital de Cajabamba, ¿ya? Muy bien, muchachos, estos son los documentos de nuestra referencia. Nos vamos.